Mientras los que van entrando, cualquier duda. Nadie, creo, ¿no? Siguen entrando. 1, 2, 3, 4. Faltan varios. Mientras tanto, anotaremos acá. Este era mi peso. Esta era mi fuerza. Esta es la tensión, que en este caso es la tensión 2. Y esta es mi fuerza normal. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que ya nos están conectando algunos. Ya, chicos, creo que esos son todos los que ya vamos a entrar de nuevo. Creo que no entraron todos, son menos, creo. Bien. Ahora, entonces continuaremos, muchachos. Vamos a ver quién sigue entrando. Dijimos que aquí ya están las fuerzas, ¿verdad? Entonces, directamente graficaremos cada una de las fuerzas que obviamente tienen que seguir en la fuerza, porque esta fuerza ya dijimos que como no está obviamente ni en ningún eje, ni X ni Y, tengo que desglosarlo, ¿no ven? Y al desglosarlo pues vamos a obtener sus dos componentes. La primera, esta que va a ser la fuerza, esta fuerza directamente en el eje X, y voy a tener esta otra que es la fuerza también, pero en el eje Y, ¿verdad? Y yo me anoto eso. Esta es mi fuerza en X y esta es mi fuerza en Y. ¿Listo? Muy bien. Otra vez ahora, ¿qué problema tenemos? Saber qué ángulo manejar. Y de nuevo rápidamente yo haré eso, ¿no ven? Como el eje ya está directamente así paralelo, este es mi eje X, este es mi eje Y. Ahora yo me trazo también otras líneas que van a ser imaginarias a los ejes, que son estas. ¿Listo? Y ahora sí, haremos corresponder cada una de esas esquinas, ¿cierto? En este caso, si vemos en este bloque, este ángulo, ¿cómo está? Un declive hacia la izquierda y de manera horizontal, ¿verdad? Y entonces yo veo dónde está eso. Y si nos damos cuenta, pues vamos a ver obviamente que está acá. Declive horizontal, mejor dicho, declive hacia la izquierda y horizontal tiene aquí. ¿No veo una línea horizontal? Y hacemos corresponder cada una, ¿verdad? Este ya no, este sí, este no, este sí, este no y este sí. Y obviamente, ¿cuál corresponde a esto? Esta parte de acá sí no lo han notado. Estito. Esto viene a ser, digamos, la fuerza y aquí están los ejes, obviamente. ¿Y cuál tengo que manejar? El de arriba, ¿verdad? Entonces, el eje que yo tengo que manejar, o mejor dicho, el triángulo que yo voy a manejar es este de aquí arriba. Ahora sí, desplazamos la fuerza que está en el eje Y y esto va a corresponder aquí. ¿Listo? Eso es para mí mi fuerza en Y. Bien. Muy bien, chicos, aquí otra vez tenemos que aplicar lo que son los ejercicios, o mejor dicho, lo que tenemos que hacer con trigonometría, y vamos a hacerlo de manera rápida. Se ha entendido cómo hacer los anteriores, ¿verdad? Aquí ya lo vamos a hacer de manera rápida. Si yo hiciera con seno, me va a salir que la fuerza es multiplicado por el seno, y esta vez, como también es otro ángulo, yo le voy a poner otro nombre, y este va a ser gamma, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza, pero ¿en qué eje? En Y. Con seno va a ser así. Con X, obviamente con coseno va a ser otro. Va a ser fuerza multiplicado por el coseno y seguimos con ese ángulo. Es igual a ¿qué fuerza esta vez? La fuerza en X. Esta parte, chicos, ¿alguien tiene algún problema? Porque lo he hecho directo. Más antes ya hemos hecho por pasitos, ¿no ve? Esta vez lo hice directo. Sí, así nos va a salir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ya, supongo que nadie. Bien. Entonces, hasta aquí solamente hicimos el diagrama de cuerpo libre y saber cómo sacar los valores en cada eje de cada una de las fuerzas que están ahí. ¿Sí? De los pesos, de las fuerzas, de cada uno. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, ¿qué se llama? Resolver esto. ¿Listo? Pero ¿cómo vamos a resolver? Tenemos que seguir trabajando ahora por bloques. En este caso, vuelvo al bloque 1. ¿Sí? Tengo algunas fórmulas acá.
Pero bien, yo me tengo que enfocar en las fuerzas que tiene aquí. Tengo que hacer ahora de cada uno su sumatoria, ¿sí? Tanto en el eje X como en el eje Y. Pero ahora, en el video les aclaro, y esto lo van a comprobar igual, que cuando tenemos así, digamos, ejercicios, tenemos que ver si se van a mover en cada eje. Por ejemplo, esta masa 1, dijimos que su eje va a ser así, y ese es su eje X, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿se va a mover por ese eje X? Sí se va a mover, va a bajar, o tal vez suba, pero no creo, obviamente va a bajar, ¿sí? Ahora, obviamente su eje Y, ¿cuál va a ser? Este de aquí. Y por ese eje se va a mover, o sea, va a subir, va a bajar en ese eje. No, ¿verdad? Entonces yo ya no tomo en cuenta ese eje como tal para la sumatoria, solo voy a tomar en cuenta el eje X. Lo correcto obviamente sería hacer la sumatoria para el eje Y y para el eje X, pero como nosotros estamos analizando de que obviamente no se va a mover en el eje Y, pues ya no me interesa, ¿verdad? Muy bien, una vez hecha esa aclaración, entonces haremos la sumatoria de cada uno. En este caso, para el eje, aquí está, ahí iremos, ¿sí? Aquí abajo voy a anotar. La sumatoria de las fuerzas, ay, perdonen un rato, ahí está. No quiero poner, La sumatoria de las fuerzas en el eje X, esto es para 1, sigo aquí, lo estoy anotando, va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración, pero en ese eje, ¿no ve? En el eje X, nada más. Bien, ahora obviamente como voy a hacer en el eje X, me fijo en mi gráfico. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? La primera, la que veo aquí solita, ¿cuál es? La tensión, 1, ¿verdad? Y otro, aquí ya no hay. Hacia atrás, ¿qué hay? Ah, la fuerza en X, una. Pero también hay otra, fíjense, esta, que es el peso en X. Entonces, todas esas tengo que hacer como sumatoria. Bien, pero obviamente en sumatoria se habla tanto sumas como restas. Pero ahora yo, ¿cómo sé cuándo voy a usar suma y cuándo voy a usar resta? En este caso, nos tenemos que plantear un sentido de movimiento, ¿sí? Fácil, aquí nos vamos a dar cuenta que si aquí hay una fuerza que la está jalando y aquí hay otra fuerza que la está empujando hacia el mismo lado, fácilmente nos damos cuenta que se va a mover hacia ese lado. Todo el sistema se va a ir, ¿verdad? Entonces, a esto vamos para la sumatoria. Todo lo que apoyo, bueno, todas estas fuerzas que hemos visto, fuerza X, fuerza peso en X, tensión 1, si están apoyando a ese movimiento que digo, le pongo con signo positivo. Pero si está en contra, le pongo con signo negativo. Y eso ustedes ya se deben acordar, ¿verdad? Entonces yo únicamente directamente veo acá. Y digo que en esa sumatoria, ¿qué vamos a poner? La primera, ¿cuáles están a favor de ese movimiento? Obviamente sabemos que se va a mover para este lado, ¿cierto? ¿Cuál está a favor de ese movimiento? La fuerza en X y el peso en X. Entonces yo anoto fuerza en X con signo positivo, que ahí no le pongo, y ahora más, porque está a favor de ese movimiento, más el peso en X. Y ahora, no hay ninguno más que esté a favor. ¿Cuáles están en contra? ¿Cuál está en contra aquí? Esta tensión. Entonces yo anoto, como está en contra, menos tensión 1, ¿sí? Como no hay más fuerzas en el eje X, y he hecho las tres, esto va a ser igual a ¿qué? A la masa. Ah, y esto 1 tiene que ser aclaración. Me sigo olvidando de 1, 2 y 3. Como es del gráfico 1, es la masa 1, ¿verdad? Por la aceleración directamente, ¿sí? Y esta vez no pongo en X porque es el único movimiento que va a tener. ¿Listo? Chicos, hasta aquí en esa sumatoria. ¿Alguna pregunta? Nadie. No. Profe, ¿puedes repetirlo, por favor? No entendí tan bien. ¿Esta sumatoria? Sí, profe. Está grabando. Más del principio. Ya. Entonces, vamos a fijarnos aquí qué cosa. Que para hacer esa sumatoria siempre tenemos que basarnos en hacia dónde se va a mover nuestro objeto. Y en este caso, como dijimos, que se va a mover hacia la izquierda, o sea, más o menos hacia aquí como está abajo, como dice la aceleración, todo lo que apoye o todas estas fuerzas que estén apoyando a ese movimiento van a ser positivas. Y las que están en contra, pues van a ser negativas. ¿Listo? Entonces yo me fijo que esta fuerza en X está apuntando hacia ese lado, o sea, está a favor. Entonces yo lo anoto
fuerza X como positivo. Ahora, ¿qué más veo? Que este peso en X también está a favor de ese movimiento. Entonces sumo con positivo igual, obviamente, más peso en X. ¿Listo? Y ahora, como no hay más que estén apoyando ese movimiento, ¿cuáles están en contra? Esta tensión. Y como está en contra, en vez de ponerle positivo, yo tengo que ponerle negativo, menos la tensión 1. Como no hay más fuerzas aquí, ya he hecho esa sumatoria. Entonces, esa sumatoria es igual a masa por aceleración. En este caso, la masa 1. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Ahora, continuaremos. Fíjense que esto de aquí es directamente para esa masa nomás. En este caso, yo lo voy a trasladar aquí. No quiere. Aquí. ¿Sí? He hecho su sumatoria y ya están sus cosas. Bien. Haremos para el segundo bloque, porque eso es nada más para este. En el segundo bloque vemos lo mismo, que se va a mover solamente en el eje X. Entonces yo hago la sumatoria solamente en ese eje. Muy bien. Entonces ponemos lo mismo. Hago mi sumatoria de las fuerzas en el eje X y esto va a ser igual a ¿qué? A la masa, pero en este caso, como estoy usando otra masa, esto va a ser la masa 2, ¿sí? Multiplicado por la aceleración directamente en el eje X. ¿Listo? Siempre es así. Ahora, haremos la sumatoria. ¿Hacia dónde se va a mover el objeto? Esto de aquí. Hacia la izquierda. Entonces, su sentido de movimiento como tal en aquí va a ser hacia allá, ¿cierto? A ese lado se está moviendo este objeto, ¿sí? Entonces, de nuevo veo cuáles están a favor y cuáles están en contra. Primero, los que están a favor. En el eje X, ¿cuál está a favor de esta aceleración? ¿Cuál? Díganme a alguien que responda. Tensión 1. Perfecto. Bien. En el eje X está la tensión 1. Y yo me noto obviamente eso como positivo. Tensión 1. Ahora, ¿cuáles están en contra? La tensión 2 y el peso en X, porque esas dos flechitas están acá, ¿verdad? Entonces, como los dos están en contra, cada uno lo pongo estando, menos la tensión 2, porque está hacia el otro lado, y también menos el peso en X. ¿Sí? Y en este caso me sigo olvidando, espérenme, esta vez es el peso 2 en el eje X. ¿No ve? Porque estamos hablando de la masa 2. Como ya tengo eso, esto va a ser igual a la masa 2 multiplicado por la aceleración en X. ¿Sí? Porque no hay más fuerzas. Bien, hasta aquí se entendió, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. No hay ninguna duda, creo. ¿No ve? Seguimos con el siguiente, entonces. En el siguiente es prácticamente lo mismo. Como se va a mover en el eje X nada más, yo tengo que saber hacia dónde se está moviendo. Hacia la izquierda. Entonces, su sentido de movimiento va a ser este de acá. Se va a ir hacia la izquierda. Entonces, yo hago la sumatoria según eso. De nuevo, para esto yo me anoto la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser ¿a qué? Igual a la masa, en este caso la masa 3, ¿verdad? Por la aceleración en ese eje. ¿Bien? Ahora sí, ¿qué hacemos? En la sumatoria anoto esas fuerzas. ¿Qué fuerzas están ahí? A favor de ese movimiento. La Tensión tensión. 2. Exacto, bien muchachos, eso me agrada, vivos. Tensión 2 y lo pongo como positivo. ¿Hay otro que esté a favor? Fuerza X. Fuerza X. Exacto. Más la fuerza en X. Bien, chicos, ahí está. Entonces, fíjense, esas son las únicas fuerzas que están a favor. Y si nos damos cuenta, no hay ninguna fuerza que esté en contra. Entonces, solamente se queda así. Esto va a ser igual a la masa 3 multiplicado por la aceleración en ese eje, directamente en el X. ¿Bien? Bien, muchachos, hasta aquí espero que se haya entendido todo. Hemos sacado ya sus fórmulas, sus sumatorias. Tengo aquí esta, esta y esta. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues cuando ya tenemos así tantas fórmulas, dense cuenta que tengo demasiadas. Fíjense, aquí vamos a anotar, para saber de los ejes, en este caso, como hemos dicho, que en el eje Y no se va a mover, digamos, para allá la fuerza en Y no me sirve, ¿verdad? Ya, un cachito me voy a olvidar, ya, no me sirve. Esta fuerza en X sí me sirve, es una ecuación, ¿sí? El peso en X sí me sirve, porque en el eje X sí se está moviendo, tengo dos ecuaciones. En el eje Y no se mueve, entonces no me sirve un cacho. En el eje X de aquí, de este peso, sí me sirve, 3 ecuaciones. Esto no, en el eje Y no sirve, esto sigue está. Este en el eje Y no me sirve, este en el eje Y, con esto tengo ya 4 ecuaciones.
4 hasta aquí. Me faltan los que hice ahorita. Con este ya es 5, con este ya son 6 y con este ya son 7 ecuaciones que tengo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a resolver esto? En las que nos tenemos que enfocar son en las que están aquí abajo. Las sumatorias nada más. Primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí tengo que sacar una fórmula general que ya me va a servir para hallar lo que me están pidiendo. Y en este caso, si volvemos a leer el ejercicio, dice determinar ¿qué cosa? La aceleración. Entonces, nosotros con esto, ¿qué tenemos que hacer? Con estas 3 fórmulas que son de las sumatorias, tenemos que hallar la aceleración directamente. Bien, pero teniendo así 3 ecuaciones, ¿qué puedo hacer yo para unirlas en una sola? Ideas, muchachos. ¿Tienes ideas, chicos? ¿Alguien? Cualquier idea loca sirve. Reemplazar. Igualación, podría ser. Igualación o deducción. Muy bien, ahí justo me decían ella que directamente vamos a hacer sistemas de ecuaciones. Y eso en matemática tienen que acordarse, ¿no ven? Al hacer sistema de ecuaciones, como tengo 13 de estas ecuaciones, tengo diferentes métodos para poder resolver. Igualación, no sé, ¿qué se llama? El otro era... Ya no me acuerdo sus nombres, ya. Pero lo que les aconsejo siempre, cuando tengan así varias, lo más fácil es sumarlos o restarlos, ¿sí? Las ecuaciones. En este caso, ¿cómo vamos a hacer eso? Fíjense que yo aquí lo voy a mover directamente, ¿ya? A ver, esto lo voy a quitar, y ahora sí. Digamos que esta ecuación primera lo tenemos que sumar con las demás, y yo lo voy a manejar aquí. Lo pongo. La siguiente, lo mismo. Ahí. Ya, lo pongo acá. Y la última también, ¿sí? Listo. Ahora, cuando hacemos una sumatoria de las ecuaciones que tenemos, la idea final siempre es que se nos quite o se nos vayan más incógnitas. Las más, digamos, las más que tengo, las que no me sirven para nada en este caso. Y nos vamos a fijar, si yo sumara esto, vamos a fijarnos que algunas cosas deberían irnos. Por ejemplo, fíjense aquí, yo veo, esta tensión 1, ¿qué signo tiene? Negativo, ¿sí? Si lo sumo con esto de aquí, menos tensión 1, más tensión 1, porque esta tensión tiene su signo más aquí, ¿qué nos daría? 0, ¿verdad? Es más, menos, directamente se va. Chao estas tensiones. Sigo con las demás. Esta tensión 2 tiene signo negativo. Esta tensión 2 tiene signo positivo. Es lo mismo que la anterior. Tensión 2 menos tensión 2, pues se nos van también. ¿Listo? Lo único que nos va a quedar aquí son estos de acá. ¿Bien? Hasta aquí nos ubicamos bien. ¿Todo bien? ¿Todo claro, muchachos? No, profe, ¿puede volver a repetir esa parte? Bien. Ya les dije, en sumatoria la idea es, bueno, cuando sumamos ecuaciones, así que tenemos varias, la idea es que siempre se nos vayan ciertas incógnitas. Si vemos aquí en cada una de las ecuaciones, por ejemplo, en la primera, la fuerza sí tenemos, nos ha dado directamente en el ejercicio. Hay el peso en X, podemos hallarlo porque hemos sacado una ecuación, ¿no ve? La tensión 1, esto sí no hay. ¿Sí? En ningún lado tengo una ecuación para poder sacar esto. Ahora, la masa 1 sí tenemos, la aceleración no tenemos. Aquí tengo 2 cosas que me faltan. Si veo la siguiente, me falta esta tensión 1, me falta esta tensión 2 y esta aceleración. 3 cosas que me faltan. En esta tercera me falta la tensión 2 y me falta la aceleración. ¿Sí? Entonces, la idea cuando hago sumatoria es hacer que se vayan todas las incógnitas que pueda. ¿Sí? Y en este caso tengo que fijarme. Por ejemplo, en la primera, la tensión tengo acá, ¿cierto? En este caso me fijo, como estoy sumando, esto es menos tensión 1. Es como anotar así, si se dan cuenta. Menos tensión 1 y abajo está esto. Lo sumo, ¿no ve? Más tensión 1. ¿Sí? Es como decirlo al revés igual. Tensión 1 menos tensión 1, pues me da 0. Entonces se pueden anular. ¿Sí? Lo mismo pasa con las tensiones 2. Menos tensión 2 más tensión 2 se pueden anular porque estamos en sumatoria. ¿Bien? Entonces, dense cuenta que así ya se nos fueron las tensiones. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues sumar lo que nos está quedando. Perfecto. Una aclaración más, que aquí tal vez algunos se pueden estar confundiendo. Tal vez me digan que las aceleraciones también puedo hacer que se vayan. En este caso no, porque fíjense que las aceleraciones no están con signos directamente.
porque no están sumando o restando solamente las aceleraciones. Están unidas con sus masas, con la masa 2, con la masa 1 y con la masa 3. Entonces, así directamente no puedo hacer. ¿Listo? Ahora sí, nos anotamos lo que nos ha quedado. Por ejemplo, solamente hacia la izquierda de las igualdades. Aquí están las igualdades hacia la izquierda. De arriba, ¿qué me quedó? La fuerza en X, aquí está, más el peso. Esto es 1, ¿no ve? Peso 1 en X. Aclararemos. Cuidado que nos confundamos, ¿no ve? Los pesos no hay que confundirse. Ahora, seguimos en ese lado de la igualdad. ¿Qué más me ha quedado aquí abajo? Menos 2X. Entonces lo anoto. Menos 2. Perdón, estoy mal. Menos el peso 2 en X. ¿Verdad? Sigo sumando. Aquí abajo, ¿qué hay? Más la fuerza otra vez. Más la fuerza en X de nuevo. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ahora, ¿qué hacemos, chicos? Pues directamente sumar el otro lado. Ya hemos sumado todos los que están hacia la izquierda de la igualdad. Entonces, yo ya pongo igual de nuevo. Y ahora sumo todo esto. Y en este caso, tengo que mantenerlos unidos. Por ejemplo, estos se están multiplicando y tengo que mantenerlos así. La masa 1 por la aceleración más abajo, lo que sigue. En este caso, más la masa 2 por la aceleración más lo que está abajo, la masa 3 por la aceleración. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Dense cuenta que hasta aquí, ¿qué ha sucedido? Ya tenemos una ecuación única, ¿cierto? En donde ya hemos unido las otras tres, obviamente. Y de aquí es donde yo ya tengo que hallar lo que me ha pedido el ejercicio. ¿Qué me ha pedido el ejercicio? Las aceleraciones, o en sí, la aceleración nada más, porque todos se mueven en un mismo conjunto, ¿cierto? Y para esto ya tengo todo esto. Si dense cuenta, la fuerza ya hay, el peso en X lo podemos sacar, peso en 2 en X lo podemos sacar, la fuerza en X lo podemos sacar, esto de aquí lo podemos sacar o no. La masa sí tenemos, la aceleración no. La masa 2 tenemos, la aceleración no. La masa 3 tenemos, la aceleración no. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer aquí para convertir todo esto en una sola aceleración? ¿Qué se puede hacer, muchachos? Factorizar. Podríamos dejar Factorizar. Ven, ya saben, eso es lo que me agrada. La fuerza en X se queda acá, más el peso 1 en X se mantiene normal, menos el peso 2 en X y más la fuerza en X. Y esto es del objeto 3, que nos quede claro, por si acaso aquí arribita voy a poner, ¿ya? Ahora, aquí, factorizar. Para los que no se acuerdan, factorizar, ¿qué es? Sacar a multiplicar lo que está en común. En todo esto, ¿qué hay en común? La aceleración. Entonces, esa aceleración saco a multiplicar. Pongo aceleración y lo multiplico por todo lo que se ha quedado. De aquí saqué la aceleración. ¿Qué se me quedó? La masa 1. De sacando la aceleración, solo me queda la masa 2. Y de aquí sacando igual la aceleración, solo me queda la masa 3. Y de esta manera, fíjense que ya solo hay una aceleración. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué hacemos acá? Como yo quiero sacar la aceleración, tengo que dejarlo solito. Me deshago de todo lo demás. La aceleración, con todo lo que está en paréntesis, se está multiplicando. O sea, que todo lo que está en paréntesis, yo lo puedo pasar al otro lado a dividir, ¿sí? Y en este caso, como aquí directamente lo vamos a hacer un poco más sencillo, todo esto se puede pasar a dividir acá. ¿Listo? Bien, y así sacamos la aceleración. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora démonos cuenta que sí ya podemos resolver, pero sí que tenemos que aplicar ciertos procedimientos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la fuerza en X, tengo una fórmula para yo poder sacar esa fuerza. La fuerza en X va a ser igual a la fuerza por el coseno de ese ángulo del bloque. Para ese peso en X también, que también lo tengo acá en la fórmula, ¿sí? Tengo que sacar cada uno de esos y directamente reemplazarlos acá, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Quieren que hagamos eso más o ustedes lo pueden hacer fácilmente solos? Díganme. Con usted, profe. con usted, profesor, por favor. Ya. Entonces reemplazaremos los datos, muchachos. Directamente, esto de aquí lo puedo posar, ¿no ven? Estoy grabando el video. Los que gustan me dicen si se los paso directamente, ¿ya?
Así que, por lo pronto, todo esto lo voy a borrar y solamente me voy a enfocar en la fórmula que ya he conseguido. ¿Listo? Ahí va a estar. Uy, ya. Ahora sí. Entonces, aquí reemplazaremos cada una de estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo necesito la fuerza en X. Y yo sé que para la fuerza en X, su valor, no sé, pero sé que lo puedo sacar multiplicando la fuerza con el coseno. Entonces, eso yo lo reemplazo. En vez de fuerza en X, yo le pongo, le pondremos en negrito, yo le pongo la fuerza, que es lo que dice así, multiplicado por el coseno de alfa. Y en este caso alfa valía, si no me equivoco, 32 grados, creo. ¿Sí? Ya he reemplazado esto. Aquí dice más, pongo más. Y aquí dice peso 1 en X. Y el peso 1 en X también lo puedo sacar con esta fórmula. Y digo el peso 1 multiplicado por el seno de alfa igual. ¿Sí? Que es 32 en este caso. Ahora, aquí lo voy a desglosar directamente esto, lo del peso. ¿Sí? Porque el peso también tiene su fórmula y eso por la teoría tienen que acordarse. ¿El peso a qué es igual, muchachos? Masa por gravedad. Masa por aceleración. Perfecto. Masa Masa por gravedad directamente. ¿Sí? Entonces, en vez de anotar yo directamente peso 1, yo lo voy a desglosar. ¿Sí, chicos? Va a ser directamente masa 1 multiplicado por la gravedad. Y eso multiplicado por el seno del ángulo. ¿Bien? Así para no tardar mucho. ¿Listo? ¿Qué dice después? Ya está el peso, menos, dice, menos el peso 2 en X. ¿Dónde está mi fórmula para eso? Está acá. Y para el peso 2 en X tengo que trasladar esto. El peso 2, pero dijimos que directamente, ¿no ve? Peso es igual a masa por gravedad. Entonces yo digo masa 2 multiplicado por la gravedad. Y esto multiplicado por el seno, dice ahí, ¿verdad? Seno de beta en este caso, porque es ese ángulo ahora. ¿Bien? Ahora, aquí en mi fórmula, ¿qué más me dice? Más la fuerza en X, pero esa fuerza es de esta de acá, ¿cierto? Del último bloque. Y para hallar esa fuerza la llamamos con esto. Entonces yo pongo ahí, dice más, y ahí está la fuerza, que va a ser, en este caso, multiplicado por el coseno de gamma en este caso. ¿Listo? Y abajo solamente directamente siguen quedando las masas, ¿cierto? En este caso, si yo lo hiciera así, las masas se siguen quedando ahí. Masa 1 más masa 2 y más masa 3. ¿Esto es igual a qué? A la aceleración que tengo acá, ¿verdad? Sigue siendo igual a eso. ¿Listo? Ahora sí, solamente queda reemplazar los datos. La fuerza es 20, el ángulo de ese es 32, la masa creo que es 4, o 6, o 8 creo que es. ¿Sí? Ahora sí reemplazaremos los datos. Y para esto tenemos que usar ya directamente esto de acá. Los datos que nos han dado. Por ejemplo, masa 1, 6, masa 2, 4 y masa 3, 8. ¿Sí? Entonces reemplazaremos todo eso. En este caso, ponemos de nuevo. ¿La fuerza cuánto vale? Nos dijo el ejercicio que vale 20. ¿Sí? Así puros números voy a poner, ¿ya? Por el coseno, en este caso, de ese cuerpo, que era del primero, que era de este, tiene un ángulo de ¿cuánto? 32. 32. Entonces yo pongo eso. 32. Más la masa 1. ¿La masa 1 cuánto valía? 6, ¿será? ¿Quién se acuerda? 6, 4 y 8. Entonces, la masa 1 sería 6. 6 multiplicado por la gravedad, que es 9.81, y multiplicado por el seno del ángulo. Y en ese bloque el ángulo es 35. Ah, no, perdón. Sigues alfa. Entonces es 32. Es el primer ángulo. ¿Verdad? Seguimos. Menos la masa 2. La masa 2 era 4, creo, ¿no ven? 4. Sí, es 4. 4 multiplicado por 9.81 multiplicado por el seno ahora. Seno, ahora sí dice beta. En este caso, como dice beta, pues su ángulo es 35 esta vez. Ya no es 32, ¿no ven? Porque aquí dice 35, ¿sí? Y el último es 42. Entonces, seguimos. Hasta aquí ya me he quedado. Me falta más la fuerza. Y otra vez la fuerza, como dice que son las mismas, pues sigue siendo 20. Por el coseno del ángulo. Y en ese último bloque su ángulo es de 42 grados. ¿Listo?
Y listo, muchachos, con eso directamente casi estaríamos terminando. Solamente nos falta esto de las masas y sumamos las masas. La masa 1 es 4. A ver, pondremos con negrito. 4. No, 6. Perdón. La masa 1 es 6. Exacto. Más la masa 2, que es 4. Más la masa 3, que es 8. 8. ¿Listo? Y obviamente con esto nosotros sacamos la aceleración. Y bien, chicos, a ver, pongan en sus calculadoras, a ver cómo sale. Quisiera que me digan. Yo igual lo... 2.25. 2,25 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, profe. Perfecto. Entonces, les ha salido a todos, según yo, 2,25, ¿verdad? Sí, profe. Listo. 2,25. Y obviamente, como es aceleración, y si yo hubiera anotado todas las unidades de manera correcta, tendría que darnos siempre metros sobre segundo al cuadrado, porque así es la aceleración. Y con esto, muchachos, ya hemos acabado el ejercicio. ¿Duda, pregunta, algo? Díganme nomás mientras van entrando sus compañeros, así para aprovechar el tiempo. La idea es que no tengan dudas de cómo hacer más o menos esto, por favor. ¿Alguien?